Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a explicar la protección de los derechos humanos. Primero que nada, es importante distinguir que existen dos formas de protección de los derechos humanos. La primera es la protección material o sustantiva, la cual se refiere a todos aquellos documentos jurídicos en los cuales se reconocen derechos humanos, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. En este sentido, tenemos que a nivel internacional la protección material o sustantiva se encuentra en los tratados internacionales y a nivel nacional se encuentra principalmente en las constituciones de los países o bien en constituciones estatales o leyes secundarias. Como se puede observar, la protección material o sustantiva son aquellos documentos en los que se encuentran consagrados uno o varios derechos humanos. Por eso se denomina material, porque solamente son aquellos textos en los que se consagran derechos humanos. Y la segunda forma de protección de los derechos humanos son los mecanismos de protección, los cuales son aquellos instrumentos de igual forma a nivel nacional o internacional, a través de los cuales se puede exigir la garantía de los derechos humanos. Aquí tenemos dos ejemplos. Uno es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CNDH. A su vez, estos mecanismos de protección se dividen en no jurisdiccionales y jurisdiccionales. Dentro de los mecanismos de protección no jurisdiccionales, encontramos a nivel internacional y a nivel nacional. Esto los podemos distinguir porque son aquellos organismos que se encuentran facultados para proteger los derechos humanos. No son tribunales y por lo tanto sus resoluciones no son vinculatorias. Pero es importante resaltar que estos organismos tienen un papel muy importante en la protección y defensa de los derechos humanos. A nivel internacional, dentro de esta protección no jurisdiccional, encontramos, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos creado para vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A nivel regional, se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. A nivel nacional, en México, contamos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este organismo tiene su sede en la Ciudad de México y fue creado por decreto presidencial el día 5 de junio de 1990. Cuando se crea esta institución, surge como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. No es hasta 9 años después, en 1999, cuando se hace la primera reforma a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahí se le da el carácter de un organismo constitucional autónomo. A partir de ese momento y hasta la fecha, la CNDH sigue siendo un organismo autónomo, es decir, ya no depende, ya no es desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. También es importante referir que la naturaleza jurídica de la CNDH se encuentra en el artículo 102 constitucional, apartado B. El primero comisionado de la CNDH fue Jorge Carpizo. En algunas ocasiones pueden escuchar que se le llama al comisionado ombudsman u ombudsperson. Es un término completamente válido, se utiliza para denominar a la persona que está a cargo de las comisiones. Este término es de origen sueco y significa defensor del pueblo. En un primer momento, bueno, surge como ombudsman, pero en los últimos años ya se le ha cambiado a ombudsperson bajo la idea de ser un término más incluyente y que no sea solamente para los hombres, como era ombudsman, el término man, que significa
hombre e incluir al cambiarlo por ombudsperson, bueno, ya se cambia y en persona ya se incluyen tanto hombres como mujeres. Es un término incluyente y no discriminatorio. Es un poco más para estar en concordancia con el lenguaje de género. Bueno, esto sería respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recuerden que es el organismo nacional, el máximo organismo nacional de protección a los derechos humanos. Ahí se reciben quejas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos está facultada para emitir recomendaciones a a las entidades federativas, autoridades que se encuentren responsables por la violación de algún derecho humano. De igual forma, otro organismo de protección no jurisdiccional de los derechos humanos es el CONAPRED, es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Esto sería a nivel nacional, pero en México no solamente existe la CNDH, también a nivel estatal, es decir, dentro de las entidades federativas, se encuentran comisiones estatales de derechos humanos. Para el caso del Estado de México, contamos con la CODEM, que es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la cual también tiene la facultad de emitir recomendaciones, pero bueno, su jurisdicción es menor a la de la CNDH, es solamente, la CODEM solamente es para el Estado de México, y también se encuentran otros organismos no jurisdiccionales de protección a los derechos humanos, que son las defensorías municipales de los derechos humanos. Para el caso del Estado de México, cuenta con 125 defensorías municipales. ¿Y por qué son 125? Porque dentro del Estado de México se encuentran 125 municipios, es decir, por cada municipio existe una Defensoría Municipal de los Derechos Humanos. Estas defensorías municipales están reguladas por legislación de la CODEM y no tienen la facultad de emitir recomendaciones. Su importancia es quizá que son la institución más cercana de protección a los derechos humanos a toda la población, porque al ser todavía más sectorizada, más específica y tener una en cada municipio, eso que hace que la población esté más cercana a esa protección. ¿Por qué? Porque la CODEM, al tener su sede en Toluca, quizás sería un poco más complicado que personas que viven, no sé, en Tlatlaya, Teotihuacán, en municipios que están alejados de la capital, tengan esa cercanía con la protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Es por eso que se crean las defensorías municipales, pero, insisto, no tienen función, o sea, no tienen la facultad de emitir recomendaciones. Aquí la función de las defensorías municipales es más bien mediadora y enlace. Mediadora porque en el momento en que reciben una queja, tienen el conocimiento sobre un caso, su función es tratar de conciliar entre las partes y llegar a un acuerdo. Si no se llega a una conciliación, entonces lo que hace es enlazar ese caso, o sea, transmitirlo a la CODEM. Por eso podríamos decir que es una institución nada más mediadora y enlace. No tiene función de emitir recomendaciones, pero insisto, también son instituciones importantes dentro de la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, porque ha habido varios casos que llegan a la CODEM a través de las defensorías municipales. Bueno, eso sería respecto a los organismos de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Ahora bien, el otro tipo de mecanismos de protección son los mecanismos jurisdiccionales. Estos se encuentran a cargo de jueces y tribunales, y aquí sus decisiones sí son vinculatorias. A nivel internacional se encuentra la Corte Penal Internacional, la Corte
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos. A nivel nacional, bueno, en México, como ya habíamos comentado en clases anteriores, los mecanismos jurisdiccionales de protección a los derechos humanos son el juicio de amparo, el control de constitucional, la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Ahora bien, todos estos mecanismos de protección de los derechos humanos necesariamente se encuentran dentro de los sistemas de protección de los derechos humanos. Actualmente contamos en general con dos sistemas. El primero es el sistema universal, el cual lo pueden observar ustedes aquí, es el cuadro rojo que enmarca a todo el mapa mundi. ¿Eso qué significa? Que el sistema universal tiene un ámbito mundial, abarca absolutamente todo el mundo y bueno, surge con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y cuenta con sus propios órganos de protección y de tutela de los derechos humanos. Entre ellos tenemos, aquí aparece, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta oficina es el principal funcionario de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Su principal función es tomar medidas para apoyar a los estados en la defensa de los derechos humanos. Tiene su sede en Ginebra y bueno, otra de sus funciones es ofrecer asesoría y apoyo para supervisar que los derechos humanos sean realmente reconocidos y garantizados dentro del sistema de Naciones Unidas, o sea, en todo el mundo. Y otra institución que se encuentra en el sistema universal es la Corte Penal Internacional. Esta Corte Penal Internacional este es su logo y tiene su sede en La Haya. Su fundamento jurídico es el Estatuto de Roma y bueno, es un tribunal independiente, es completamente imparcial, de hecho lo han calificado como el tribunal más imparcial a nivel mundial. Y bueno, su principal función es trata asuntos de crímenes contra la humanidad, específicamente genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, son los crímenes más graves de mayor trascendencia en la comunidad internacional, son aquellos los que se tratan y resuelven en esta Corte Penal Internacional. Como pueden ver, no se encuentra en el cuadro de los sistemas regionales porque abarca absolutamente a nivel internacional, es decir, en todos los países pueden recurrir a la Corte Penal Internacional. Y también es importante explicar que esta corte es un tribunal de última instancia, es decir, una vez que se han agotado todas las instancias nacionales, es que se puede llegar a un caso a la Corte Penal Internacional. Bueno, eso sería respecto al sistema universal de protección a los derechos humanos. Los otros sistemas son los sistemas regionales. Actualmente se cuenta con 3 sistemas regionales de protección a los derechos humanos. Es el sistema interamericano, el sistema africano y el sistema europeo. Estos sistemas regionales tienen como fundamento tratados regionales, es decir,
Por ejemplo, el sistema interamericano tiene como fundamento los tratados interamericanos o americanos de protección a los derechos humanos. El sistema africano, los tratados africanos, y el sistema europeo, los tratados europeos de protección a los derechos humanos. Cada uno de estos sistemas cuenta con sus propios organismos de protección a los derechos humanos. Y bueno, el fin o la principal idea por la que se crean estos sistemas regionales de protección a los derechos humanos es buscar una protección mucho más amplia en la que se consideren las características históricas, políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales comunes en una región para poder atender en este sentido la protección de los derechos humanos. Aquí recordemos la relación que existe entre cultura y derechos humanos. Al tener una relación muy cercana, es que se buscan ir regionalizando esta protección de los derechos humanos, para que así al momento en que llegue un caso a las instancias de protección a los derechos humanos, de acuerdo a este contexto sociocultural, económico, político, jurídico, se analice, se revise y se dé solución al caso, atendiendo principalmente al contexto, al entorno en el que surge este caso y en ese sentido dar una solución al mismo. Por eso es que se va dividiendo, sectorizando esta protección de los derechos humanos. Primero vamos a revisar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este sistema se encuentra integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El sistema interamericano surge de la Organización de Estados Americanos. La comisión tiene su sede en Washington y la Corte en San José, Costa Rica. La Corte se funda en 1979 y actualmente este sistema interamericano cuenta o lo han ratificado 24 estados. Solamente son 24 los países que son parte de este sistema interamericano. De hecho, muchos teóricos han apelado, han exhortado a que se le cambie el nombre de interamericano a latinoamericano, porque son países de Latinoamérica los que conforman el sistema. En este sentido, tenemos que ni Estados Unidos ni Canadá forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. No han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el sustento jurídico de este sistema y por lo tanto no forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. Son actualmente solamente 24 países, eran 25, pero hace poco Venezuela renunció, entonces salió del sistema interamericano, por eso solamente quedan 24 países dentro del sistema interamericano de protección a los derechos humanos. Nos vamos a regresar un poco a la Corte Interamericana, la cual, como ya saben, está integrada por 7 jueces y tiene 2 funciones. La función consultiva, que se trata de solicitar a la Corte que explique algún tratado internacional, los alcances o límites que tienen los derechos humanos que se consagran en ese documento, o bien determinar si una norma es contraria o es acorde a la Convención Americana de Derechos Humanos. Los informes o opiniones consultivas que surgen de esta función de la Corte no son vinculatorias. Sin embargo, las sentencias que se emiten de la segunda función de la Corte, que es la función contenciosa, sí son vinculatorias. Esta función contenciosa se refiere a emitir sentencias al resolver determinados casos. También la Corte emite medidas provisionales y tiene la facultad de supervisar el verdadero acatamiento
de las sentencias. Hay que recordar un poco que para que un caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, necesariamente primero tuvo que pasar por la comisión, ya que no hay forma de que una organización no gubernamental o una persona llegue con un caso directamente a la Corte. Se presenta el caso ante la comisión lo revisa, lo analiza, emite su recomendación y si lo cree necesario, lo pasa a la Corte. Solamente de esa forma es como la Corte puede conocer de casos de violación a derechos humanos. En México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido 8 sentencias en contra del Estado mexicano. De esas 8, solamente 7 se han considerado condenas porque la primera no fue reconocida como condena, ya que fue sentenciado México antes de que se reconociera la función contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la primera sentencia que emite la Corte a México fue antes de 1988. Recuerden que fue en 1988 cuando México reconoce la función contenciosa de la Corte. A partir de ese momento, a partir de que se reconoce esa función, hasta la fecha se han emitido 7 condenas al Estado mexicano por 7 casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre ellas tenemos los casos quizá los más icónicos son el campo algodonero, el caso Radilla Pacheco y el caso Castañeda versus México. Estos dos, la Comisión y la Corte, son los organismos que integran el sistema interamericano. Pero tenemos por aquí el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Formalmente, este instituto no forma parte del sistema interamericano. Sin embargo, tiene un papel muy importante porque es un órgano auxiliar del sistema, ya que al ser un instituto de carácter 100% académico, en el cual lo único que busca o su función es enseñar y realizar investigaciones académicas sobre derechos humanos con un enfoque multidisciplinar. En este sentido, es un órgano auxiliar porque si en algún momento la Comisión o la Corte le solicitan a este Instituto Interamericano de Derechos Humanos le compartan determinada información teórica respecto a algún tratado internacional o algún derecho humano en específico, el instituto se la turna a la Corte o a la Comisión, institución que la haya solicitado, y con esa información quizás se pueden apoyar para resolver determinados casos, emitir una recomendación para el caso de la comisión o emitir una sentencia en caso de la Corte. Por eso es tan importante este Instituto Interamericano de Derechos Humanos, pero insisto, no forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muy bien, el segundo sistema regional es el africano. Está conformado de la misma manera que el sistema interamericano por una comisión, la Comisión Africana de Derechos Humanos y los Pueblos, que tiene su sede en Gambia, y por la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que tiene su sede en Tanzania. El funcionamiento de este sistema africano es el mismo que el sistema interamericano. Los casos llegan a la comisión y la comisión emite su recomendación. Si lo cree necesario, lo turna a la Corte. Y el último sistema es el europeo. Este sí cambia. Aquí, como pueden ver, solamente existe la Corte Europea de Derechos Humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que en el sistema europeo solamente existe la protección jurisdiccional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque solamente existe la Corte, aquí no existe comisión,
es decir, no hay organismo de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Aquí el funcionamiento, bueno, es diferente porque al no haber comisión, entonces en este sistema los casos sí llegan directamente a la Corte Europea de Derechos Humanos. La Corte Europea tiene su sede en Estrasburgo y es el Tribunal de Derechos Humanos que más juicios ha resuelto. Actualmente lleva más de 10,000 sentencias, es decir, ha revisado más de 10,000 casos. Esto lo hace el Tribunal de Derechos Humanos que más casos ha revisado. Y bueno, insisto, también es diferente porque solamente dentro de este sistema incluye la Corte. Eso es en torno a los sistemas regionales. Como pueden ver, tanto en el sistema interamericano como en el sistema africano, se cuenta con un organismo de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, que son las comisiones. Recuerden que ahí se interponen quejas y se emiten recomendaciones, y las recomendaciones no son vinculatorias. Y tienen también un organismo de protección jurisdiccional de los derechos humanos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos para este sistema regional y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para este sistema. Ambas sí son jurisdiccionales porque emiten sentencias. Los casos son revisados por jueces. Vimos al principio, la protección jurisdiccional la llevan a cabo jueces. Entonces, las cortes, los casos los revisan los jueces y emiten sentencias. Las sentencias sí son vinculatorias. Por eso, en las cortes, como les explicaba en la Corte Interamericana, tiene la función de revisar el acatamiento de las sentencias, porque si son vinculatorias, entonces esta corte tienen la facultad de revisar que realmente se esté acatando lo que se establece en esa sentencia, porque son vinculatorias, función que no tienen las comisiones. Las comisiones no tienen la función de revisar o incluso sancionar si no se está cumpliendo con la recomendación, porque las recomendaciones son exhortativas, no son vinculatorias. Y en la Corte, al ser vinculatorias, sí se revisa que se estén acatando, y además, si no se cumplen, se pueden emitir sanciones incluso por parte de la Corte, insisto, por la vinculatoriedad que sí tienen las sentencias. Esto sería todo respecto a la protección de los derechos humanos. Ya saben, si tienen alguna duda pueden mandarme un correo electrónico. Espero se encuentren bien. Cuídense mucho.